Bueno, buenos días a todos y gracias a los participantes, gracias por venir, somos conscientes del esfuerzo que supone. Y vamos a dedicar, la mesa es innovación en la selección de la función pública. Veníamos comentando que justamente no es habitual juntar innovación con temas de función pública y mucho menos juntar innovación con un tema tan rocoso, pero que es en cierto modo el nervio de la política de función pública, como es pues estoy hablando sin el micro, como es todo lo que tiene que ver con los procedimientos de selección. Estamos muy agradecidos a los que venís de fuera, porque yo creo que hemos montado un panel y tenemos una mesa redonda que podemos contar iniciativas, y justamente yo creo que eso es lo que tiene el mejor criterio para todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, el acceso al empleo público. Y bueno, sin más preámbulos, presento a los participantes. Lo hemos planteado un poco en formato de preguntas, un poco sobre todo para que os pueda interesar. Y bueno, ya sin más preámbulos, es para nosotros un placer presentar en primer lugar a Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública. Es administradora civil del Estado, doctora en Derecho. Luego tenemos también a nuestro director, Javier Lorente Gual, director general de Función Pública, licenciado en Derecho y secretario de Administración Local. Nadie es perfecto. Luego tenemos a Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, que además lidera una iniciativa muy interesante que todos miramos de reojo, que es Madrid Talento. Todo licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Y, en último lugar, pero no menos importante, tenemos a José Loaiza, director de una institución de referencia que miramos mucho también de reojo desde el IVAP valenciano, que es el Instituto Andaluz de Administración Pública. José tiene una larga trayectoria en el servicio público, en diversos niveles de gobierno, y, en fin, yo creo que al final el panel de cuatro personas que hemos montado, yo creo que vamos a tener un debate interesante sobre algo que en cierto modo está en el ambiente. Y bueno, yo creo que podemos empezar porque, en fin, como sabéis, hay una cierta sensación que tenemos todos los que, una vez ha pasado el reflujo de la crisis y hemos vuelto a hacer reclutamiento y volver a hacer oferta de empleo público, acerca de las insuficiencias del actual modelo, el que conocemos como el modelo de oposiciones clásicos, y un poco el debate de realmente de la oposición, conforme se practica, medimos y garantizamos la igualdad, ¿de acuerdo? El mérito, por supuesto, pero midiendo conocimientos, no digamos que orillamos los aspectos que tienen que ver con las capacidades, con las competencias, con las destrezas. Entonces, un poco lo que yo quería conocer vuestra opinión sobre si realmente el modelo, es decir, compartís o no esa necesidad de actualizarlo e introducir más variables en el procedimiento de acceso, que sería la pregunta, y que nos contarais también un poco, en cierto modo, lo que estáis haciendo en cada uno de vuestras respectivas administraciones. ¿Tanto, Clara? Muy bien. Pues muy buenos días. Es un placer, una vez más, participar en el Congreso Novagov y formar parte de esta comunidad de innovación que, en fin, nada, que desde la Secretaría de Estado de Función Pública agradecemos todos, como siempre, el impulso y la capacidad de seguir imaginando nuevos horizontes y además hacerlo de la mano de la amabilísima invitación de Javier Cuenca, del IVAP y por supuesto, con compañeros y amigos que son unos referentes absolutos en su ámbito, el Instituto Andaluz de Administración Pública, Madrid Talento y la Dirección General de la Generalitat. Así que es un placer estar aquí esta mañana. Yo creo, Javier, que para poder contestar esta primera pregunta es esencial, a mi juicio, identificar en primer lugar las funciones que debe desempeñar la organización, en nuestro caso, la Administración General del Estado. Porque es que si no atendemos esta pregunta inicial va a ser muy difícil emprender cualquier proyecto de transformación con un mínimo de solvencia y de rigor.
Estamos ahora, precisamente en el ámbito de la Secretaría de Estado de Función Pública, identificando las funciones comunes y específicas del Estado y haciéndolo sobre la base de las evidencias de lo que el Estado hace. Estas evidencias son las que aporta fundamentalmente el trabajo de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos, es decir, los documentos que el Estado produce. Esto es una evidencia muy sólida de los procesos. Y, en segundo lugar, los procedimientos administrativos que, como sabéis todos, están referenciados en el sistema de información administrativa. Sobre la base de estas evidencias estamos construyendo el mapa de funciones, el mapa de áreas funcionales, funciones, subfunciones, sobre el que construiremos posteriormente los procesos. Y esto para nosotros es absolutamente esencial porque se trata de diseñar una estructura funcional que complementa la estructura orgánica con la que estamos muchísimo más familiarizados, la clásica de los departamentos, las direcciones generales, las subdirecciones. Es decir, por establecer el símil que todos entenderemos bien, tenemos que ser capaces de mirar al Estado de la misma forma en la que examinamos un presupuesto. Podemos examinarlo orgánicamente, por secciones, por servicios, podemos examinarlo funcionalmente por programas. Bien, pues ahora estamos completando esa estructura funcional. Si hago esta introducción es porque esta tarea enlaza directamente con la primera de las que la OCDE señala que deben acometerse cuando se quiere intervenir sobre el subsistema de recursos humanos, que es identificar el diferencial de capacidades de la organización. Es decir, la distancia que media entre los efectivos que tiene una organización para cumplir con las funciones que esa organización tiene encomendadas y los que debería tener. Esta identificación del diferencial en el caso de la Administración General del Estado está arrojando en una primera aproximación que, por supuesto, ahora en los próximos meses completaremos con una serie de estudios cuantitativos y cualitativos. Y es que observamos que en una estructura de cuerpos y escalas tan sedimentada como la de una organización antigua, el Estado es una organización antigua, detectamos que hay funciones, sobre todo, que están en cierta medida poco nutridas de efectivos. Pongo un ejemplo que a todos nos va a resultar muy familiar, es el de la comunicación institucional. En nuestras organizaciones estamos más acostumbrados a los perfiles de comunicación política, todos los conocemos también a través de las series de televisión, los famosos spin doctors, y sin embargo somos muy conscientes de que necesitamos profesionales de la comunicación institucional, que tiene otras características. Bueno, pues esto es un primer diferencial que estamos identificando en nuestra organización. Otro diferencial importante en todo el área de análisis y evaluación de políticas públicas. Aquí hay toda una corriente muy importante que arranca del Centro de Investigación Común de la Comisión Europea, que es Ciencia para las Políticas Públicas, y tenemos que ser capaces de construir la capacidad para hacer un buen análisis y una evaluación de políticas públicas, que es ahí donde las organizaciones públicas realmente se juegan el grueso de su presupuesto. Un mal diseño de una política pública le cuesta al contribuyente muy caro. Y sin embargo, estamos detectando que aquí tenemos que invertir en las capacidades de nuestra organización, de modo que este análisis funcional ya nos está arrojando en las primeras aproximaciones una serie de resultados sumamente interesantes. Una vez detectado el diferencial, podemos ya actuar sobre la estructura de cuerpos y escalas. Como decía, tenemos que intervenir sobre una estructura que está muy sedimentada porque hunde sus raíces. Casi algunos cuerpos nacieron a mediados del siglo XIX, tienen esa antigüedad. De manera que tenemos que preservar lo que sigue resultando esencial en una organización tan estable como el Estado, y tenemos que nutrir al Estado de nuevos cuerpos y de nuevas profesiones del Estado que ahora mismo detectamos que nos están faltando. Y ser capaces de hacerlo, además, ofreciendo oportunidades de carrera profesional motivadoras para todos los integrantes de esos cuerpos. También observamos, en los últimos meses me he reunido con muchas asociaciones profesionales de la Administración, que en muchos casos hay una reivindicación común, que es la falta de perspectivas de carrera, porque estamos refiriéndonos a escalas muy pequeñas, circunscritas a la actuación de organismos también que no tienen la suficiente entidad como para ofrecer una oportunidad de carrera profesional a los empleados. Y una vez establecidas estas bases, es cuando normativamente, e insisto, normativamente hay que actuar sobre la selección. ¿Por qué insisto en esta dimensión normativa? Porque
Tradicionalmente, en el régimen jurídico de función pública, la selección es uno de los ámbitos que ha tenido menor densidad normativa en términos comparados. Si examinamos, por ejemplo, los títulos dedicados a la negociación colectiva o los requisitos de acceso, veremos que, bueno, requisitos de acceso, los procesos, los órganos de selección, que en materia de selección la densidad normativa es escasa. Esto no es casual. Tiene una razón muy clara sobre la que no me voy a detener para no consumir más tiempo, pero lo cierto es que la selección es un proceso crítico de la organización y, como tal, las decisiones deben ser adoptadas por el legislador. Ha de hacerse de forma, digamos, como corresponde a un proceso legislativo bien meditado y madurado, pero las decisiones esenciales tienen que venir establecidas en una norma con rango de ley, porque solo de ese modo se puede dotar de estabilidad suficiente al sistema. Nosotros decimos en ocasiones en este ejercicio de transformación que tenemos que pasar de un modelo de corporación a un modelo de profesión regulada. Hay una diferencia fundamental entre una y otra y tienen que ser profesiones reguladas porque las funciones que se encomiendan a los servidores públicos son fundamentales, nada menos que la preservación del interés general, y para eso necesitamos contar con los profesionales más cualificados. Pero para eso hay que tener una regulación. Las bases tienen que estar establecidas en una norma con rango de ley, se tienen que desarrollar reglamentariamente los perfiles competenciales de las profesiones del Estado y hacerlo tomando como referencia otros procesos de cambio que han resultado muy exitosos. Por ejemplo, el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas es una referencia porque ha hecho ese tipo de regulación pormenorizada de los perfiles profesionales que prestan servicio en las Fuerzas Armadas. De manera que, y ya contestando a la pregunta de si debemos transformar y hacia dónde vamos, por supuesto, debemos transformar y hablaremos más adelante de cómo hacerlo, pero debemos ser capaces de entender que una profesión regulada requiere una definición pormenorizada y precisa de los perfiles competenciales, de conocimientos y de capacidades que han de tener los servidores públicos. Y en ese proceso de transformación estamos trabajando. Muchas gracias. Javier, ¿hay que hacer algo? ¿Realmente hay que actualizarlo? ¿Llevamos algo entre manos? Hombre, yo lo primero, cederle turno de palabra otra vez a Clara para que siga hablando. No, agradecerte de verdad que hayas venido a acompañarnos en Valencia. Estamos muy agradecidos de verdad por tu presencia. Evidentemente a Madrid y a Andalucía también. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por invitarnos a esta mesa. Y gracias a vosotros y a vosotras por asistir, que de verdad que es un gusto tener este público, que la sala está a reventar. Y respondiendo a la pregunta de qué debemos hacer los modelos de selección, estamos muy alineados, como señala Clara. Sí que es verdad que para nosotros seguridad jurídica, ámbito legislativo, que establezca unas bases, un establecimiento de los puestos de trabajo, el redimensionamiento de la administración pública, cómo estos nuevos perfiles profesionales van a impactar dentro de la administración. Sí que es verdad que nosotros, nuestro proceso, siendo muy similar, en un primer momento ha sido algo distinto. Nosotros nos hemos basado básicamente en establecer un modelo valenciano de selección que es verdad que está dentro de todo un conjunto de materias, que para eso está el Plan Estratégico de Recursos Humanos, en el que tocamos todas las áreas, porque la selección no es solo en el momento en el que sacas la convocatoria, es la oferta de empleo público, es como tienes una gestión previsional de efectivos a ciertos años vista, lo ideal sería 3 años vista. Podemos aumentar la tasa de reposición, podemos establecer medidas, pero bueno, sobre todo el quid de la cuestión para nosotros, así como en vuestro caso ha sido centraros en los puestos y en las funciones que realizan esos puestos. Nosotros, en primer lugar, y dentro de un proyecto piloto que establecimos en la Generalitat Valenciana, fue centrarnos en el lado más humano de cómo realizan las funciones que están por escrito. El papel puede decir que estas funciones son características de un técnico superior, pero la realidad es que luego somos una administración, por lo menos en la administración de la Generalitat Valenciana, muy personalista, en el que cada persona aporta ese valor a ese puesto de trabajo que no aporta otra persona. Entonces, nos centramos en el espectro psicológico de esas competencias. ¿Qué habilidades, competencias, capacidades, destrezas manifestaban los que considerábamos un
hilo conductor de todos los puestos, por ejemplo, de técnico superior. En ese aspecto valoramos no tanto las funciones, sino cómo las realizaban con esas competencias y destrezas y capacidades. La verdad es que del resultado de ese análisis, a través del proyecto piloto, evidenciamos ciertas competencias que queríamos medir en el acceso a la función pública. Ahora pues, estamos cada vez introduciendo nuevas competencias, con nuevos anclajes, pero la realidad es que tenemos que compaginar tanto el lado humano como el lado del puesto de trabajo, ¿no? El orgánico. En ese puesto de trabajo nosotros también estamos analizando cuál es el cuadro de perfiles y de funciones que tiene que establecer cada uno de los cuerpos, que hemos limitado mucho. Además, en la ley de 421 ya se estableció una reducción muy grande de cuerpos, porque teníamos 180 cuerpos que al final establecían ciertas restricciones en la carrera profesional, en el acceso a la función pública estaba como demasiado especializado. Y la especialización tiene que venir por los sectores que utilizas, que prestas dentro de cada puesto de trabajo. Entonces, para nosotros, el modelo valenciano de selección, partiendo de ese lado psicológico y humano de las funciones que realizamos, posteriormente hay que conseguir que ese acceso contenga cierta seguridad jurídica. Y con cierta me refiero a total seguridad jurídica. Y ahí es donde se plantean las complejidades que necesita reflejar en una norma jurídica que garantice transparencia y igualdad y que sea capaz de medir todo aquello que queremos para un aspirante que va a entrar en la función pública. Por eso para nosotros era tan importante dentro del modelo de selección que hubiera unas prácticas que tuvieran un nexo real con el contexto del puesto de trabajo y que fuéramos capaces de a esos aspirantes, y que tiene que ver mucho con lo de la atracción del talento joven, de cómo alguien que ha estado en su casa solo estudiando las normas, que el contenido memorístico cada vez tiene que ser no menor, pero ir acompañado de otras competencias, deberíamos ser capaces de, desde la Administración, formar a nuestros propios aspirantes para que cuando entren ya tengan esas capacidades y habilidades que queremos en los puestos de trabajo. Entonces, al final es todo un elenco de medidas. Tenemos un nuevo proceso selectivo, tenemos una comisión permanente de selección, como luego comentaremos, y sobre todo analizar los puestos de trabajo y dotarles de las funciones necesarias, novedosas, que no teníamos antes, y con unos nuevos perfiles de trabajo que yo creo que luego también comentaremos. Así que muchas gracias, Javier. Antonio. Yo tengo que darle el paso a Javier otra vez. Pasamos ya. Además, estáis haciendo abundantes proyectos en ese proyecto macro de Madrid Talento tan interesante. Nada, pues fíjate, yo represento a una administración que es la única que carece en esta mesa de capacidad legislativa, porque somos una administración local, un ayuntamiento muy grande, 40.000 empleados, pero no tenemos capacidad legislativa, con lo cual nosotros tenemos que utilizar el margen de gestión que tenemos y lo aprovechamos profusamente. Además, nuestra perspectiva es súper práctica. O sea, se ha puesto de moda esto de denostar la oposición, ¿no? Y las técnicas tradicionales y la memoria, ¿no? Y bueno, a nosotros nos parece que la memoria es imprescindible. La memoria en sí misma es una capacidad técnica necesaria para el ejercicio de los puestos de trabajo, ¿no? Por mucho que todo esté en Google, no me imagino a un médico respondiendo cientos y cientos de preguntas de manera inmediata en su consulta, consultando a Google, ¿no? O sea, es decir, es que la memoria es necesaria y, por supuesto, representa un presupuesto de las soft skills, ¿no? Porque si tú no sabes lo que es liderazgo, no va a poder ser líder, ¿no? O sea, quiero decir, la memoria es necesaria y nuestras técnicas tradicionales creo que funcionan. Dicho esto, pues como dice Javier, lo que tenemos que hacer es evolucionarlas, ¿no? Completarlas con pruebas que filtren aquellas otras competencias que hasta ahora se nos van de las manos, ¿no? Y en ese proceso nosotros hemos partido de una primera limpieza de categorías profesionales, como decía Clara. Claro, lo primero, antes de hacer una mudanza, lo que tienes que hacer es ordenar la casa, ¿no? Y tirar lo que te sobra. Pues nosotros hemos pasado de 258 categorías profesionales a 146, ¿no? Y la hemos enlazado con el sistema educativo y además la hemos reconducido a 33 familias profesionales, de manera que garanticemos que absolutamente todas las categorías del Ayuntamiento de Madrid cuenten con una posibilidad de promoción interna. Esto es básico. Si tú no tienes perspectivas de carrera, no vas a sentir la implicación, la motivación con tu trabajo.
Una vez que hemos reducido el número de categorías, hemos creado un catálogo de competencias profesionales y la hemos enlazado, ¿no? Cuáles son las competencias profesionales y los comportamientos objetivos observables asociados a cada una de esas categorías profesionales, ¿no? El tercer paso es volcar esto sobre los métodos de selección que estamos utilizando, ¿no? Y tratar de ir orientando, sin competencia legislativa, sino en la práctica y a través de bases, la selección hacia competencia. Y esto es un proceso que va mucho más allá, porque también hemos enlazado nuestro plan de formación con nuestro catálogo de competencias, ¿no? Y esto tiene pues, todas las derivadas y todas las posibilidades amplísimas que os podéis imaginar. Por poner un ejemplo, en el perfil de trabajador social, que es muy común dentro del ayuntamiento, tenemos más de 1.000 porque tenemos mucha competencia social. Es imprescindible, por ejemplo, la competencia de pensamiento analítico. Esto hasta ahora se nos escapaba de las manos. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporarla como criterio. De hecho, en el supuesto práctico, la memoria o los conocimientos lo hemos reducido al 50% y hemos dejado el otro 50% para la competencia de pensamiento analítico. Y hemos ido más allá. Hemos dado formación al tribunal respecto de qué significa el pensamiento analítico, que no es otra cosa, es un trabajador social que entender la situación que te está contando el ciudadano, entender sus partes, establecer alternativas, ponderarlas y darle la salida que necesita en términos de intervención social. Pues bien, hemos añadido, después de cada una de esas pruebas, 10 minutos de diálogo del tribunal con el opositor, de manera que, previa a esa formación que le hacemos al órgano de selección, puedan determinar si cuenta el candidato con esa competencia. No estamos inventando nada nuevo. Esos 10 minutos de diálogo son súper comunes, de toda la vida. No hay nada nuevo, pero sí es nueva la orientación y el alineamiento entre las categorías, los cuerpos, las competencias y luego todas las derivadas que esto tiene en el proceso. Un poco como idea inicial, ese sería nuestro planteamiento. Y desde el plano legislativo, Andalucía aprobó en el año 23 su Ley de Función Pública, con muchísimas innovaciones. Y yo creo que también tenéis planteado algo en temas de selección. Bueno, la ley, la 5/2023, que fue en abril, ha empezado a desarrollar. Hubo parte que entró en vigor a final del año 23 y ahí ya establecen la selección, y ya lo establece, que las pruebas tienen que tener validez predictiva para competencias y actitudes. Y ahí nos da un mandato, ¿no? Hablaba la secretaria de Estado, Clara, del tema de funciones diferentes. Andalucía lleva trabajando con áreas funcionales ya algún tiempo. Es verdad que ahora mismo estamos en un proceso de estudio, después de todos estos años, y una cosa que sí tenemos claro y ya llevamos trabajando tiempos en el tema de las competencias, los mapas de competencia. De hecho, esa ley le da al IAS precisamente la responsabilidad de crear los mapas de competencia de toda la Junta de Andalucía de Administración General. En ello estamos, tenemos las estratégicas de la Junta de Andalucía, tenemos las de funciones directivas, que la tenemos ya más que comprobada, de innovación, de Administración General, que estamos muy alineados. En este sentido vamos muy alineados con el Estado y trabajando mucho con el INAP. Tenemos la de Secretaria de Alta Dirección, tenemos las de atención a la ciudadanía, así que ya tenemos mapas desarrollados y estamos desarrollando subvenciones, contratación, estamos desarrollando diferentes mapas de competencia, uniendo las funciones que tiene que tener cada puesto de trabajo. Estamos haciendo un estudio en diferentes puestos de trabajo, una de ellas el propio IAP, otra de ellas la Secretaría General de Interior, de la Consejería de Presidencia, donde también estamos analizando paralelamente los puestos de trabajo y las funciones que tiene que tener cada puesto de trabajo, precisamente para que ya la selección empecemos a hacerla con arreglo a esas funciones y competencias, ¿no? Nosotros ahora mismo a nosotros nos ha paralizado mucho, estamos muy al día de las pruebas selectivas, las convocatorias, el proceso selectivo, perdón, el proceso de estabilización a nosotros nos ha paralizado porque hemos tenido que hacer 4 procesos diferentes con arreglo luego al cambio de legislación que nosotros nos cogió. Bueno, pues al final, oye, pues nos ha venido mal en algunas cosas y muy bien en otras, lo tengo que decir así. Todo esto tiene sus pros y sus contras. Vamos a finalizar como mandato legal el 31 de diciembre de 2024, pero ya estamos en la convocatoria del 22-23, ¿no? Ya hemos hecho la promoción interna sin variar nada, lo tengo que decir, la promoción interna como la teníamos, pero ya en ese proceso selectivo sí hemos introducido, que todavía no hemos empezado, pero ya tenemos el trabajo muy desarrollado,
4 proyectos pilotos que van a ser cómo se va a establecer, son pilotos y ahora veremos error, porque lo tenemos claro, cómo van a ser los procesos selectivos de la Junta de Andalucía a partir de ahora para todos los cuerpos, ¿no? Para los cuerpos. Esto ya lo tenemos muy establecido, no me quiero enrollar mucho y luego hablaremos de este tema, pero esos 4 proyectos pilotos van a tener diferentes pruebas, entre todas memorística, por supuesto, que no se puede acabar. Es un error intentar acabar, pero sí vamos a meter pruebas psicométricas, por ejemplo, donde ya va a haber actitudes, se va a ver actitudes y se va a ver síntesis de la persona, donde va a servir, periodo de práctica, etcétera, etcétera. Luego, en todo caso, hablaré un poco. Es verdad que los 4 cuerpos que lo vamos a hacer son 3 grupos a 1 y un cuerpo a 2, y que no son grandes, no es por ejemplo el A1 Administración General, porque como va a ser piloto no vayamos a chocarnos del tirón, ¿no? Pero sí, por ejemplo, un nuevo cuerpo que hemos establecido en la Ley de Función Pública de Andalucía, que es el cuerpo, por ejemplo, Administración General, pero especialidad jurídica. Nos pedían, no el cuerpo de letrados, que tiene un examen que va aparte, ¿no?, de letrados de la Junta de Andalucía, pero que sí nos pedían muchos centros directivos que tenían un problema, que les hacía falta especialistas jurídicos, es decir, aunque sean de Administración General, los servicios de legislación, los servicios de recursos, pedían, luego te puede venir alguien por concurso que sea de cualquier carrera, que está capacitado, pero se tiene que poner a estudiar al final Derecho, ¿no? Y de esta manera vamos a especializar. Claro, son 25 plazas para aprobar, ¿no? Y ahí es donde hemos metido este proceso piloto, que después en todo caso hablo cómo vamos a desarrollar este proceso piloto, ¿no? Muy bien. De hecho, probablemente introducir mayor complejidad en las pruebas de selección, no hablamos de pruebas psicométricas. Y también yo soy de los que piensan que, en cierto modo, el modelo de selección, que yo calificaba en algún momento de modelo amateur, pues prácticamente cogemos a gente y la ponemos a juzgar y tomar decisiones que son complejísimas. Si al mismo tiempo miramos la evolución de lo que nos dicen los tribunales acerca de la discrecionalidad técnica de los órganos de selección, yo creo que, en cierto modo, digamos, estamos llegando al agotamiento del modelo de tribunales, de OTS, digamos, que llamamos amateurs. Yo estoy convencido de que para determinar qué hay que juzgar, pues hay que pensar también en el quién. Y ese respecto también estamos trabajando. Yo creo que la Secretaría de Estado, yo creo que al respecto tenía alguna innovación en materia de OTS. Sí, bueno, ya sabes, Javier, yo coincido en el diagnóstico. Creo que si concebimos la selección como un proceso estratégico, incluso me atrevería a decir crítico de la organización, no podemos hacerla descansar sobre los hombros de profesionales que tienen otras responsabilidades que compatibilizar con algo tan complejo como seleccionar efectivos. En el modelo en el que estamos trabajando, el anclaje fundamental son las escuelas que ya existen en la Administración General del Estado, por supuesto el Instituto Nacional de Administración Pública, pero también el Instituto de Estudios Fiscales, la Escuela Diplomática, la Escuela de la Inspección de Trabajo, porque en ese modelo, que como decía, tiene una inspiración en modelos que se han implantado con éxito en nuestras propias organizaciones públicas, estamos pensando en que lo que realmente tiene sentido es que la formación se imparta en la escuela, es decir, estructurar el acceso en dos fases, de forma que haya una primera prueba de preselección, podríamos llamarla, que garantiza el ingreso a la escuela, que el curso sea realmente selectivo, es decir, que a través de esa primera prueba que mediría lo que es habitual en las pruebas que tienen que tener potencial predictivo, capacidades, los clásicos test de razonamiento numérico y verbal, competencias predefinidas en un marco preferiblemente a escala europea, porque estamos trabajando todas las administraciones en marcos europeos que ya nos resultan familiares, DigiComp, ProCurComp, para tener el mapa competencial europeo, y los conocimientos, pero los de la titulación, que da acceso al subgrupo de titulación correspondiente, que de acuerdo con clasificaciones internacionales, a pesar de la dispersión de grados, pues siguen estando clasificados por UNESCO en especialidades. Esa prueba de preselección o de acceso a la escuela de un número mayor de aspirantes que de plazas convocadas hace que la selección del curso selectivo sea realmente selectiva. Y esa selección / formación tiene que articularse y medirse en créditos del Espacio Europeo de Educación Superior, créditos ECTS. De modo que al término de ese proceso,
sí que se pueden mantener bien en su configuración más clásica, bien complementados con otro tipo de pruebas, los ejercicios propios de la oposición. Se selecciona al número de aspirantes que coincide con el de plazas convocadas, se deja un margen para renuncias y hacer llamamientos, y finalmente son esas personas las que obtienen la condición de funcionarios de carrera. Las personas que han superado las pruebas pero no han obtenido la puntuación suficiente obtienen una titulación universitaria oficial, porque ese periodo formativo requiere de evaluación externa por un órgano de evaluación con competencias en materia de evaluación de periodos formativos de carácter universitario o del grado que o del título que corresponda. Para poner en pie todo ese sistema, necesitamos que los órganos de selección tengan carácter permanente, porque no podemos hacerlo depender de una multiplicidad de tribunales, y nos estamos ahora encontrando con dificultades, por ejemplo, no porque no sean sensibles, sino porque no lo hacen a título profesional, para sensibilizar a nuestros órganos de selección en torno a cuestiones como el acceso de personas con discapacidad. Por ejemplo, no es lo mismo dirigirte a un conjunto de órganos permanentes de selección estables y profesionalizados que tener que hacerlo a una multiplicidad de tribunales, porque evidentemente el esfuerzo, digamos, formativo que se hace tiene muchísimo mayor rendimiento institucional en el primero de los casos. De modo que estamos pensando en órganos de carácter permanente, profesionalizado, a los que se puede acceder con un sistema similar al que ya empleamos para acceder a la función inspectora, ¿no? Un concurso específico precedido de un periodo de formación que habilite para eso tan complejo que es la selección, ¿no? Pues órganos que están familiarizados con los conceptos de validez, ¿no? De las pruebas selectivas, que pueden hacer fiabilidad, que pueden hacer series temporales extensas sobre, digamos, el éxito o el fracaso de las distintas innovaciones que puedan incorporar a los procesos, etcétera. De modo que, como decía, coincido en el diagnóstico, creo que eso es un avance fundamental que ya está implantado en otros modelos de nuestro entorno y que tendría un rendimiento institucional muy notable. Muy bien. ¿Estamos haciendo algo en Valencia? En Valencia algo estamos haciendo. Sí, es que esta pregunta además viene perfecta porque en unos días tenemos ya formado un OTS de técnico A1 superior de la Generalitat, pero en particular en breve lo nombramos la Comisión Permanente de Selección, que tiene ese carácter técnico permanente, especializado, que dota de ese conocimiento que tiene que tener un tribunal de selección, que es complejísimo, que analiza no solo cuál es el temario, sino cómo debe preguntarse ese temario, porque al final aquí la dificultad de medir el conocimiento no es poner un tipo de test al uso, es cómo puedo preguntar esos conocimientos memorísticos de forma tal que no sea cambiar un pero o una coma. ¿Cuáles son los distractores que tengo que establecer dentro del test? Todo eso es lo que profesionaliza a nuestra Comisión Permanente de Selección, que tenemos además la virtud de que tiene 2 psicólogas, están por aquí, y claro, dota a la Comisión Permanente de Selección no solo del rigor jurídico y económico de los perfiles que la componen, sino que además nos permite establecer ese abanico de medición de competencias, que todos evidentemente estamos alineados y nosotros así lo hemos asumido en nuestro propio plan, el marco de la EPSO, o sea, el marco de competencias de la EPSO, con las 8 competencias aparecen en la convocatoria, bueno, por lo menos el año que viene aparecerán las 8 competencias: comunicación, aprendizaje como capacidad, trabajo en equipo, liderazgo, bueno, que no me lo echaban liderazgo, pero bueno. Básicamente se trata de que la Comisión Permanente de Selección tiene un papel esencial en todo el proceso de selección, en todo el proceso, porque acompaña a todos los aspirantes, acompaña en el modelo de examen, acompaña en el modelo de prácticas. Tenemos además tutores dentro de la Administración para las prácticas retributivas, remuneradas. Sí que es verdad que en nuestro caso también tenemos un número más amplio de aspirantes que de plazas, y eso es lo que de verdad lo hace selectivo. Eso ya lo tenemos, ya lo hemos realizado durante dos años consecutivos, los 2 primeros proyectos pilotos, que ahora ya no lo son, ahora ya ha venido para quedarse este modelo valenciano de selección. Tendremos a la CPS permanente estableciendo todos los modelos de todos los perfiles generales. Además, están como secretarios de todos los perfiles especializados,
con lo cual dota de seguridad a todos esos tribunales amateur, como comentaba Javier Cuenca, en el que al final, con mi carga de trabajo, en mi puesto de trabajo, tengo que asumir una función de selección en la que nadie me ha formado. Por lo tanto, nosotros no solo vamos a formar a la CPS en establecimiento de modelos de selección, tienen que innovar dentro de esos modelos, sino que además acompañan a todo, el volumen es muy grande de procesos selectivos, tienen que acompañar al resto de OTS amateur y profesionalizarlos poco a poco, establecer la formación adecuada para esa CPS y establecer un modelo que continúe en el tiempo. Tenemos, al final, todo esto se tiene que traducir en cierta seguridad para los aspirantes y conseguir que el aspirante que ve el temario, que quiere entrar en la administración pública, que cree en esos valores de servicio público, tenga cierta seguridad, que sepa que va a haber una convocatoria continuada con un sistema más o menos estable. Tiene que haber modificaciones, tiene que haber cierta incomodidad, ¿no?, en esa preparación para ver esas capacidades, ¿no? Pero más allá de la incomodidad tenemos que tener una regularidad y una estabilidad dentro de los procesos selectivos. En ese marco de competencias, además, nosotros dentro de las propias prácticas evaluamos con los psicólogos todas esas competencias. Por lo tanto, hasta ahora hemos establecido un sistema muy complejo de selección y que tiene que ir avanzando, tiene que ir mejorando y se nutrirá del propio conocimiento de la Comisión Permanente de Selección. Muy bien. Antonio. Bueno, nosotros en 2019 se tramitaban en el Ayuntamiento de Madrid 43 procesos selectivos. En 2024 estamos tramitando 269 procesos selectivos. O sea, esto se ha revolucionado. La situación que nos encontramos en el 19 es muy complicada. Hay el equivalente a 3 ofertas de empleo público sin convocar y con riesgo de caducidad y la estabilización por delante, ¿no? Y luego la necesidad de agilizar los procesos y bueno, pues al final reconducir la ejecución de las ofertas de empleo a los plazos del EBEP y mejorarlo en la medida de lo posible, ¿no? Con este problema práctico nosotros adoptamos varias decisiones. Una primera, yo creo que alinea con vosotros, que es crear una comisión permanente de selección. Uno viene del Estado, sabe que en el Estado funciona muy bien y dice, bueno, pues vamos a aplicarlo aquí. Problema. Claro, en el Estado está para cuerpos generales. En el Ayuntamiento de Madrid ya os he dicho que teníamos 258 categorías profesionales y tú tienes que cumplir con el principio de especialización. O sea, que no te da lo mismo tener técnicos jurídicos en el tribunal si lo que vas a estar es seleccionando músicos que tenemos, bomberos, policías, químicos, farmacéuticos, trabajadores sociales o economistas. Por tanto, adoptamos al final un modelo híbrido de tribunales y de comisión permanente de selección, sobre todo para procesos masivos y donde efectivamente la comisión permanente de selección, las comisiones delegadas en particular, pues te aportan una especialización, una agilidad y una profesionalización y formación de los miembros del órgano. Eso es una herramienta que está funcionando bien. Segunda herramienta, la digitalización. Con ocasión de la pandemia tuvimos necesidad, como todos nosotros los que estamos aquí, de continuar con la selección a distancia. En aquel momento lo que hacemos es adoptar un acuerdo de Junta de Gobierno por el que regulamos absolutamente todos los trámites de un proceso de selección online. Y a día de hoy, todos los tribunales del Ayuntamiento de Madrid, esos 269 de que os hablaba antes, funcionan online, no se reúnen presencialmente, salvo que sea estrictamente necesario porque se está examinando el opositor, ¿no? Y eso también está funcionando. Tercero, gran problema. Hablabas de la discrecionalidad técnica de los órganos de selección. A ver, esto es una soberanía, a veces soberanía malentendida, ¿no? El tribunal puede ser soberano para el acto de la evaluación y de la calificación del candidato, pero en absoluto soberano para todos los temas de intendencia y de organización del proceso selectivo y para la determinación del cronograma. Esto es algo que le corresponde al órgano de selección, o sea, a la subdirección de selección y a la dirección general que planifica, ¿no? Y esto ha sido otra de las batallas que hemos dado y que seguimos dando, tratando de reconducir a los tribunales a los cronogramas que les establecemos desde la dirección general y, desde luego, nosotros le ponemos la intendencia, ellos no tienen que ocuparse de eso, pero procuramos que se limiten a cumplir con la función que tienen asignada. Y, por último, los miembros, el reclutamiento de personas para los órganos de selección. Esto es un problema, ¿no? Y nosotros no es un problema que tenemos todos. La gente no quiere formar parte de un tribunal porque dice, es que me voy a tirar 3 años y luego voy a estar informando recursos a otros 3. Es que, ¿para qué me pagan? Y encima
bueno, pues una tarea que bueno, pues tampoco tiene mucho reconocimiento y voy a tener que hacerla además fuera de horario de trabajo y compatibilizándole pues, un poco los problemas que todos conocemos. Bueno, nosotros a día de hoy tenemos más de 1000 personas en órganos de selección, sin contar los que están en los de estabilización. O sea, una barbaridad para una administración, como os decía, de 48.000, o sea, 40.000, 28.000 directos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues tratamos de cambiar, o sea, de implicar a la área de gobierno en que si ellos se involucraban en el reclutamiento de sus profesionales iban a tener mejores profesionales, ¿no? Y tratamos de convencerlos de que si seguíamos determinadas pautas, esos procesos en vez de durar 3 o 4 años iban a durar 1, 1 y medio o 2 como máximo. Fuimos generando una bolsa de personas que entraron. Ayudó también el que mejoramos las dietas. Si tú reduces a la mitad los tiempos de trabajo y doblas la dieta, pues, en fin, bueno, pues son herramientas que creo que bueno, hay que ser valiente y que hay que adaptarlas. Y es lícito y es legítimo, ¿no? Muy bien. Pepe, en Andalucía, ¿os estáis planteando también algo en Andalucía? Sí, el debate en Andalucía está cerrado ya. La ley obliga a comisión permanente de selección, así que la ley nos obliga y nos mandata. Ahora nos encontramos con un problema que se llama Hacienda. Cuando uno empieza a ponerle problemas, pues viene Hacienda y empezamos con las negociaciones, ¿no? Pero eso nos pasa a todos los que estamos en este mundo. Vamos, no nos viene nuevo y al final pues se va a conseguir porque es un mandato legal, ¿no? Esta comisión permanente pues se va a tener que nutrir también de expertos y de otras partes. Nosotros ahora mismo tenemos abierto en la convocatoria 23-24 65 procesos selectivos de administración general, solo administración general. Y lo lleva todo el día la gestión, ¿no? Pero nosotros nos apoyamos mucho en este sentido ahora mismo en las comisiones de selección y nos tendremos que, la comisión permanente se tendrá que apoyar en las consejerías. Porque, claro, cuando uno está haciendo un proceso selectivo de museo, está claro que el jurídico y que el arquitecto falla. Y entonces, en este sentido, nosotros no tenemos grandes problemas. Solo hay una condición que ponemos, que es que el secretario de cada comisión de selección ya vaya a ser permanente. O sea, como ahora, tiene que ser del IAP. Esa condición sí la establecemos y negociamos con las consejerías, los comités de selección, y no nos están dando problemas. Tenemos establecido ya, que también es nuevo, un itinerario formativo para las comisiones de selección, lo tenemos claro, la gente lo ha dicho, a ver, la gente tiene que saber qué tiene que preguntar, pero cómo tiene que preguntar y cómo tiene que corregir. Las comisiones son, como bien han dicho, son totalmente independientes, pero también hay que decirles qué criterios vamos a seguir, por ejemplo, de baremación. Ahora mismo tenemos un procedimiento de estabilización de concurso-oposición y de concurso, y empezamos a ver que había criterios diferentes en la baremación. Digo, oiga, no, está aquí porque esto no lleva a recursos judiciales. Con lo cual, lo reunimos y dijimos, señores, este es el criterio que Función Pública dice. Oye, el que se quiera apartar como independiente, que se aparte, pero sabe que luego va a estar respondiendo recursos, ¿eh? Y a lo mejor habrá que pedir responsabilidades. Y luego es necesaria, ¿por qué? Porque el nuevo proceso selectivo, si va a ser predictivo, si va a ser mucho más complicado, necesitamos a profesionales en ese tipo de cosas. Voy a hablar un poco. Nosotros una de las cosas que queremos hacer, y un poco alineado con lo que ha explicado Clara, van a pasar al curso selectivo, vamos a cambiar un poco lo que es el tema de oposición, porque vamos a hacer una parte memorística, una parte práctica, eso ya lo estamos haciendo ahora mismo, y vamos a meter la parte psicométrica, que es razonamiento verbal, razonamiento numérico para actitudes, ¿no? Lo vamos a hacer. Después va a haber un segundo proceso, estamos hablando para 1 y A2, ¿eh? Va a haber un segundo ejercicio que puede consistir, por ejemplo, en un informe jurídico, o puede consistir en un caso práctico de esa especialidad de cuerpo facultativo. Y va a pasar al curso selectivo hasta un 30% más. Para que sea selectivo, y luego, que está pactado con el Estado también, vamos a dejar, no lo quiero llamar bolsa, pero vamos a llamar a aquellos que han aprobado, pero que no tienen plaza, para eliminar temporalidad, le vamos a dar durante 1 año, que a lo mejor no has entrado, pero se produce una vacante por una jubilación o por una baja que no estaba prevista, y lo vamos a incorporar. Es un funcionario. Y luego, lo hablaba yo, y hoy tengo aquí a 2 de mis jefes de servicio, está el de gestión del conocimiento, estamos trabajando en los puestos espejo, por ejemplo, que ahora se nos viene la jubilación hasta el año 30 de 40% de la Junta de Andalucía. Por los puestos espejo vamos a utilizar esa parte de gestión del conocimiento
para hacerlo en las prácticas. Va a ser una parte docente el curso de práctica y el curso selectivo y parte de práctica. Y lo vamos a hacer, vamos a aprovechar, intentar aprovechar para esos puestos espejos, porque cuando hemos pedido que Hacienda nos haga puestos espejos nos ha dicho que no. Y que yo lo entiendo además, no tenemos dinero y tú quieres duplicar un puesto, pues no. Bueno, pues vamos a hacerlo con el proceso selectivo. Y ahí es lo que estamos trabajando, ¿no? En este sentido. Bueno, lo que sí que estamos constatando es que hay bastante coincidencia y bastante alineamiento también en las soluciones y en las innovaciones que se proponen, que son, digamos, de un orden más técnico. Pero también la gente que de manera directa o indirecta trabajamos con el tema de selección, también hay una parte más sociológica que va preocupando. Antes hemos comentado un tema que tenemos todos, que es la pavorosa renovación generacional de los próximos, en fin, del 25 al 30. Prácticamente, en fin, como todos los que entramos en su día éramos boomers, menos alguna excepción, prácticamente nos jubilamos las cortes en los mismos años. Y sin embargo, cuando hacemos oposiciones y cuando vamos también a ferias de empleo en las universidades, encontramos con una cierta renuencia de las generaciones jóvenes, y hablamos de facultades de Derecho, Económica, Sociología, hacia lo público. Sí que se constata que tenemos dificultades para ser un empleador de elección, un poco, por decirlo en términos de gestión de recursos humanos. ¿A qué creéis que se debe? Aparte de la imagen, ¿y qué es lo que cabría hacer? Porque además me consta que todos estamos ahí también y a todos nos preocupa. Bueno, yo creo que es un problema compartido por el conjunto de las administraciones públicas de la Unión Europea. De hecho, en la comunicación Compact sobre el espacio administrativo europeo se señala como uno de los más relevantes, y recientemente el informe Draghi también apunta a la situación de escasez de mano de obra en la que nos vamos a ver sumidos en todos los sectores productivos, incluyendo el sector productivo estatal, en las próximas décadas, a políticas constantes, que esto también hay que señalarlo. Quizá no tengo, siempre lo decimos en estos foros, no tenemos la respuesta a todas las preguntas, ya nos gustaría, por eso es tan importante poder compartir y analizar conjuntamente los problemas y detectar también que hay pues mucho alineamiento, ¿no? en cuanto a las posibles soluciones. Quizá nosotros lo que detectamos es la necesidad de realizar una intervención más temprana en prácticamente todas las etapas del ciclo educativo. Y creo que estamos desaprovechando oportunidades, por ejemplo, como la semana que tienen los estudiantes al final del ciclo de educación secundaria obligatoria, ¿no? De tener una primera experiencia de inserción profesional. Pues ahí no veo que estemos las administraciones públicas pensando cómo podemos impresionar a un adolescente de 15 años, ¿no? Explicándole que hacemos cosas realmente muy interesantes. Yo, desde luego, con mis hijas no lo he conseguido. Entonces, no sé muy bien cómo podemos hacerlo atractivo. En el ámbito tecnológico sí que están trabajando en hackatones, en retos, todo el equipo también de captación de talento, que es maravilloso. La Dirección General de Función Pública está constantemente pensando en nuevas formas de acercarnos. Creo que tampoco hemos explorado lo suficiente los programas de formación profesional dual, que están siendo un éxito absoluto en términos de inserción profesional, y no veo tampoco que las administraciones públicas estemos ahí. Es decir, no estamos pensando en diseñar itinerarios formativos que ya desde etapas tempranas estén preparando a nuestros jóvenes para una perspectiva de trabajo en las administraciones públicas. Y además tenemos con las nuevas generaciones que insistir en el factor motivacional, porque eso sí que sabemos por los distintos estudios que se han realizado que es un elemento muy importante, ese factor motivacional de contribuir al bien colectivo, ¿no? Se puede trabajar mucho sobre esa dimensión de la vocación de servicio público. Y finalmente, para asegurar la igualdad de oportunidades, creo que tampoco hay excesiva continuidad entre los programas de becas para cursar estudios postobligatorios y los programas de becas que estamos ofertando a las administraciones públicas para favorecer el acceso. Yo creo que ahí debería explorarse la capacidad de generación de sinergias para garantizar la igualdad de oportunidades. Pero
lo importante es pasar a la acción, como señalaba Antonio, ponerse manos a la obra y empezar a trabajar sobre cada uno de estos elementos, empezar a testar y ver qué rendimiento tienen y si realmente somos capaces, como hacen ahora las grandes tecnológicas, de llegar a los jóvenes en tercer curso, ¿no?, de la carrera y estar en condiciones de competir y de atraerlos al sector público en ámbitos que van a ser absolutamente fundamentales para proporcionar unos servicios públicos de calidad. Sin duda un reto. Javier. Sí, este es de los complicados. Nosotros estamos haciendo campañas de atracción, vamos a las universidades, les contamos. No es que no conozcan la administración, el problema es que la primera atracción por parte de un estudiante para la administración es un freno psicológico ya a encerrarme 3 años a opositar en mi casa. Eso para empezar. Entonces, luego ya llega un salto en el que alguien que ha estado en la empresa privada ya sale con una carga de trabajo tremenda y dice, oye, en la administración las condiciones laborales son mejores. Eso como escenario inicial, poco complejo, pero la realidad es que como administración tampoco sabemos transmitir bien esos valores de servicio público que son tan importantes más allá de lo que ofrece el sector privado. Nadie del sector privado puede ofrecer el servicio público como lo ofrecemos nosotros. Podrás participar como empresa privada dentro de la administración, pero nadie puede decir que los valores y los servicios públicos los prestamos solo nosotros. Por lo tanto, es importante transmitirlos. Es verdad que se pueden hacer campañas, nosotros también estamos en ello. Ayer presentamos un vídeo, mucho que aportar. Creemos que todo el mundo en la administración tiene mucho que aportar. El aspirante que quiere introducirse en la administración, el jubilado que quiere transferir su conocimiento, el que está peleando porque su equipo salga adelante tiene mucho que aportar. Pero la realidad es que tenemos que enfocar también desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, cómo en las universidades, como decías, establecemos programas que ya predirijan un poco hacia la administración, estableciendo unos contenidos que establezcan perfiles que a la administración le interese. Es decir, nosotros tenemos ahora unas carreras completamente separadas de nuestros procesos selectivos, necesitamos unirlos y para mí hay una fundamental que hasta ahora no estamos explotando, quizás por la característica de los grupos y subgrupos que hay en la administración, pero es la formación profesional. Sí. La formación profesional tenemos que ahí un perfil profesional, trabajador, que no nos estamos dirigiendo a ellos y tenemos que ser capaces de llegar a la formación profesional. Tenemos que ser capaces de que en una formación profesional con cierta soltura se interesen por la administración pública, porque hasta ahora el único que se interesa por la administración pública, así pasado el caso, es el universitario o el que tiene unos estudios no específicos y que quieren entrar en la administración como administración general. Entonces, necesitamos perfiles profesionales de formación profesional. Además, creo que polémica total la abro por aquello de no sé, las academias de preparación de oposiciones no son cliente nuestro, pero en realidad están preparando a todos nuestros aspirantes. Yo lo dejo ahí. Tenemos becas para los aspirantes, tenemos relaciones con las universidades. Nos falta ver cuál es nuestra cantera de empresas que se mueven a nuestro alrededor, la formación profesional. En materia de discapacitados, nosotros también estamos haciendo ahora mucha innovación en cómo acceden a la función pública, cuáles son los procesos selectivos. Queremos darle una vuelta a esos procesos, cómo atraerlos hacia la administración con toda la complejidad cuando acceden en que sus puestos de trabajo se vean acondicionados a sus necesidades. Tenemos mucho trabajo por hacer en materia de acceso, pero ya no solo del talento, porque el talento podemos establecerlo como algo objetivo, idílico, pero ¿cómo seleccionamos el criterio? ¿Cómo sabemos quién tiene criterio y cómo lo formamos para que tenga ese criterio? Tiene que ser mucho antes de empezar a encerrarte en un cuarto a estudiar. Sin duda. Y yo creo que en Madrid Talento tenéis una trayectoria con esto de buscar ser empleador de elección, ¿no? Bueno, le estamos dedicando mucho tiempo y mucha gana a esto, la verdad. Y yo creo que todos los tenemos claros. Sin embargo, luego en las políticas públicas esto no se ve, ¿no? A mí me recuerda un poco la actitud de los jóvenes. El adolescente se cree inmortal, cree que nunca le va a llegar la vejez ni la muerte, ¿no? Pues eso les pasa a las administraciones, ¿no? Que creen que los opositores van a seguir llegando,
creen que tú sacas una convocatoria y que siempre vas a tener candidatos. Y todavía sigue ese mantra de que con las ofertas de empleo históricas vamos a cubrir las necesidades de la Administración. O sea, no es cierto, cada vez menos. Lo estamos viendo de manera aislada en algunas categorías, pero progresivamente cada vez más. Y tenemos problemas de cobertura a todo. Nosotros, nuestros lemas son 4, planificar, atraer, seleccionar y cuidar la experiencia de empleado. Y en concreto, en relación con la atracción de talento, hemos hecho, bueno, pues lo que la empresa privada lleva haciendo desde los años 80, ¿no? El employer branding, ¿no? Pues generar una imagen de marca. O sea, pues, si yo quiero que vengan, pues tendré que venderles mi producto y que sea atractivo, que sea dinámico, que sea moderno, que tenga buena imagen, ¿no? Por el contrario, si yo sigo diciendo que vengan a la Administración por la conciliación, por el empleo, por la estabilidad y tú vente aquí que vas a trabajar menos, vas a estar tranquilo a las 3 de la tarde, no tienes calentamientos de cabeza, pues seguramente nos vengan buenos, pero sobre todo creo que no van a venir con la actitud, no es razonable pensar que vengan con una actitud dinámica de emprendimiento, ¿no? Y nosotros siempre decimos, los emprendedores, por supuesto, que creen empresas, pero que también los emprendedores se vengan dentro de la Administración, porque tenemos que cambiar las cosas a través de políticas públicas y para eso necesitamos gente dinámica. Y si me van a venir con, no voy a decir años, ¿no? Pero con unos años que no me mejoren la edad media que tengo en mi Administración y ya un poco de retirada, pues sinceramente cubro el puesto formalmente, pero desde luego no tengo ese revulsivo que necesito para cambiar las cosas. Bueno, nosotros, ese fue el planteamiento de Madrid Talento de atracción. Ahí tenemos a 170 voluntarios de las distintas profesiones, que son los que van a universidades, los que van también a formación profesional. Estamos en empresas que inspiran, procuramos estar allá donde hay jóvenes para contarles el mensaje del servicio público. El mensaje del servicio público va un poco en la línea que comentaba ahí. El servidor público es el que sirve con objetividad los intereses generales. Esto es un servicio a la comunidad, es un servicio, en nuestro caso, es la construcción de Madrid, ¿no? Dice, tú te dedicas a convencer a la gente para que sea funcionario. Digo, no, yo convenzo a la gente para que construya Madrid, para hacer un Madrid mejor, para hacer un Madrid que esté a la altura de España y a la altura de Europa. Y al final todos estamos construyendo nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma y estamos construyendo España y estamos construyendo Europa, ¿no? Y esa visión no la trasladamos, ¿no? Y más bien nos enrocamos en las posiciones en cuanto a las bases, el plazo. No, yo creo que a los jóvenes hay que hablarles de trabajo por proyectos, de amplia movilidad, de grandes horizontes profesionales, de libertad para elegir tu opción profesional dentro de la Administración y dentro de las administraciones, porque el interés común se puede servir desde cualquiera de las administraciones y además es bueno que nos movamos de una a otra. Eso es talento, ¿no? Al servicio del bien común. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y bueno, y lo que sí que me parece es que deberíamos todos ponernos de acuerdo. Pues yo creo que lo que estamos diciendo todo es lo mismo, ¿no? Y yo echo en falta un poco que, bueno, pues que no haya un mensaje común que demos todos, porque al final mejorar la imagen del servicio público y del servidor público es tarea de todos. Y al final creo que es accesorio el que sea para el Ayuntamiento de Madrid o para la Diputación de Castellón. Yo creo que al final todos estamos hablando de un servicio público que mejora la convivencia y que es un proyecto de país. Sin duda. Enhorabuena, Antonio. Gracias. Pepe. Pues yo que no tengo respuesta. Nosotros en el último proceso selectivo de A1 dejamos plazas sin cubrir. Y ahí entran muchos factores, Muchos factores. Yo tengo que decir una cosa y me uno a Antonio, tenemos que crear marca. Y voy a poner yo quiero pedir perdón, pero me voy a cortar. Es que he empezado siempre mis intervenciones sin dar las gracias por estar aquí, darle las gracias a Javier, a los compañeros de mesa, que es una alegría estar con ellos porque no es la primera vez, gracias a Dios, y darle las gracias a ustedes por aguantarnos. Y es que pido disculpas. Y luego lo que yo hablo, tenemos que crear marca. Y voy a poner una anécdota. En una universidad de Andalucía me llamaba la secretaria general, me decía que necesitaba puestos en prácticas para universitarios, ¿no? Para que conocieran. Y me ponía un claro ejemplo. Tengo un problema que la gente hace prácticas en empresas privadas, se van todos y al final son los últimos los que no tienen capacidad de buscar una empresa privada, que nosotros no se lo vamos a buscar, lo tenemos que meter en administración porque nadie quiere hacer prácticas en la administración. Nadie. Dice, pero luego resulta el caso contrario. El que ha hecho práctica en una administración quiere opositar.
cuando no tenía pensado, porque conoce la administración por dentro y de verdad y qué es lo que hace y qué es el servicio público. Tienen un concepto, los jóvenes de hoy, de lo que es el funcionario, que es de venga una ventanilla, pase usted por la otra ventanilla y venga mañana. Y déjeme usted que tengo media hora para el bocadillo y voy a tardar una hora. Ese es el concepto que hay, ¿eh? Ese es el concepto. No nos queremos creer que... Pero muchas veces nos miran así, claro, y nadie es así. Puede que haya uno por ahí escapado en toda España, pero que nadie es así, ¿no? Entonces, tenemos que crear esa marca de funcionarios, tenemos que ir a la feria, tenemos que hacerlo, y lo ha dicho la secretaria de Estado y lo ha dicho Javier. Nosotros estamos trabajando, y digo que eso fue una orden del consejero, cuando nos sentamos, una idea mía fue crear un máster para dirección pública específico nuestro y para lo que nosotros queremos en dirección de la Junta de Andalucía, lo tenemos muy claro, y el consejero dijo, me parece perfecto, pero quiero esto. Y quiero a ver cómo los grados en Andalucía lo vamos metiendo para lo que necesita la Junta de Andalucía, lo que necesita la Administración. Y metió el tema de la formación profesional, que creo que es mucho más complicado, que es más complicado que los grados universitarios. Y estamos intentando trabajar en ello. Yo creo que no hay receta mágica, esto es más complicado. Y luego yo hago una reflexión, y ahí a lo mejor no estoy de acuerdo con Antonio. Tenemos una gente que quiere entrar, que es la que viene ya a buscar la estabilidad de la Administración, que ha ganado mucho dinero en la empresa privada, pero que se quiere unir ya por estabilidad, por trabajar de 8 a 3, pero que sí tiene un conocimiento que nos hace falta a la Administración. Tenemos un problema, ¿cómo captamos a esta gente? Estos no pueden hacer un examen memorístico y enfrentarse a una persona que lleva sus años de carrera, sus años de oposición y lleva estudiando 3 años para esa oposición. Esto no nos vale, estos no van a entrar. Y esto, a lo mejor en un grupo reducido, ese conocimiento lo tenemos que traer y sobre todo en determinados sectores de la Administración. Creo que había que hacer una reflexión en eso. ¿Cómo captamos a esta gente que quiere entrar y que con los procesos selectivos nuestros no los dejamos? Ahí le estamos dando vuelta, ¿no? Receta mágica no hay. Creo que hay que crear marca de Administración, que la gente, que tiene que ser atractivo y ya me callo. Bueno, ya por ir finalizando en este debate sobre la cuestión de selección, una cuestión que nos surgía en el plan, aquí en la Comunidad Valenciana, era, hablando de talento y hablando de perfiles, es que la pregunta que nos hacíamos acerca de qué perfiles no tenemos y necesitamos y lo que tenemos, cómo lo transformamos. Que ahí hay también una cierta especulación. Yo creo que incluso en el seno de la Secretaría de Estado de Función Pública tenéis algo trabajado al respecto. Sí, aquí sabemos que en cuanto a los perfiles, como señalaba al comienzo de la intervención, necesitamos nuevos que todavía no han emergido en ninguna de las áreas funcionales. Hay perfiles que son muy rompedores. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la profesión Legal Tech, en el área regulatoria, ¿no? Un área funcional o una función, mejor dicho, que requiere una atención que no le estamos prestando. O sea, no es un perfil jurídico en términos generales, la función regulatoria requiere entender bien el ordenamiento jurídico concebido como sistema, evaluar bien los impactos ex ante, ex post y luego poder hacer un buen uso de las tecnologías para entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar en este análisis, ¿no? Que requiere manejar grandes volúmenes. Bueno, pues eso es un perfil emergente que no estamos cubriendo. Otro perfil emergente que, sin embargo, sí que estamos atendiendo de otra forma y es muy interesante es el broker científico. Es decir, aquella persona que tiene un perfil científico que se ha formado en el sistema de ciencia, pero que sin embargo su tarea fundamental es ayudar a un decisor de políticas públicas a entender cuál es la evidencia disponible a su alcance para tomar decisiones en materia de políticas públicas informada por la evidencia. Aquí tuvimos unos pioneros que fueron quienes establecieron la oficina C del Congreso de los Diputados gracias a una iniciativa de FECIT. Ahora se ha creado la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en Presidencia del Gobierno y muy recientemente se ha creado, esto sí que es una novedad, la figura de los asesores científicos en los gabinetes de los ministros, que nosotros siempre nos referimos a este proyecto como llevar la ciencia al corazón de la política. Es algo realmente rompedor porque hacemos que la política hable fundamentalmente de políticas públicas, que es lo realmente relevante. De modo que estamos identificando estos nuevos perfiles profesionales que son absolutamente críticos para la organización. No empiezo ahora a hablar del mundo de los datos y de la inteligencia artificial porque no terminaríamos, pero sin duda el disponer de este mapa que tendrá múltiples usos de áreas funcionales, funciones, subfunciones,
marcos competenciales y puestos tipo nos va a permitir dibujar lo que el INAF denomina el ecosistema competencial, porque es un ecosistema, porque operamos distintas administraciones en este ecosistema y está alineado con los estándares europeos y con los marcos europeos. Ahora bien, ¿todo lo vamos a poder captar a través de la selección? No. Lo que tenemos es que pensar en este ecosistema como un marco habilitador. Yo creo que buena parte, y esto me gustaría tener una conversación con Pepe más adelante, buena parte de las dificultades que se han encontrado otras administraciones que se han aventurado en el mundo de las áreas funcionales es pensar que puedan tener limitaciones a la hora de la movilidad de los empleados públicos. Yo creo que ese es el punto de fricción fundamental, ¿no?, con el análisis funcional. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta y pensar en las áreas funcionales y las funciones como un espacio habilitador para la formación a lo largo de toda la vida. Es decir, como un gran mapa que permite que tanto las administraciones como los empleados públicos puedan moverse por este ecosistema competencial y puedan pasar con garantías, con un pasaporte competencial que acredite que disponen de las competencias de esos puestos tipo, de un área funcional a otra cubriendo las distancias formativas. Para eso tenemos que transformar los institutos en centros de aprendizaje que pongan a disposición de todos los empleados los materiales para procesos de autoformación, que puedan certificar las competencias y, en definitiva, hacer de las funciones y subfunciones un marco habilitador para el progreso profesional, para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Porque si no, esos perfiles profesionales tan específicos, ¿no?, pues un community manager de redes sociales, hay que formarlos a través de estos marcos más precisos de competencias asociadas a los puestos tipo. Estupendo. Y Javier, en breve, ¿algún perfil que se te ocurra? Un minuto, ¿no? Sí, nosotros es que vamos muy alineados con esos perfiles. Legal Tech, ciencia de datos, porque además tenemos unos grados nuevos que permiten, más allá de la estadística, analizar los datos y cómo se ven afectadas las políticas públicas. Nosotros también tenemos que ver cómo los perfiles que tenemos los recualificamos, por ejemplo, que lo llamábamos así, el Big Bang digital de los puestos de administrativos, ¿no? Intentar dotar de la digitalización a los procesos selectivos, pero también recualificar el personal que tenemos. Esos puestos va a ser difícil seleccionarlos con los procesos actuales memorísticos, porque se escapa un poco del ámbito de actuación de un proceso selectivo normal. Pero sí que es verdad que tenemos que establecer vías para que no solo cuando entren se establezcan con un perfil cerrado, como bien dices, tenemos que ser capaces de que conecten con todas nuestras áreas y que ahí es donde tienen la capacidad para mí de explotar todo su potencial. Muy bien. Antonio. Muy brevemente, dice el CEO global de ADECO que un profesional pierde el 40% de su cualificación cada 3 años. ¿No? Y no porque se le olviden las cosas, sino porque es que el mundo avanza mucho más rápido, ¿no? Yo me retrotraigo a antes de la pandemia, cuando yo no sabía utilizar el Microsoft 365, no sabía utilizar una videollamada, hablar por Teams y, por supuesto, no sabía nada del ChatGPT y me veo ahora y si yo no hubiera aprendido lo que he aprendido en estos años, como nos ha ocurrido a todos, pues nos hubiéramos descapitalizado como profesionales. Por tanto, esto es un tema fundamental. ¿Qué necesitamos o cuál es el empleado público del futuro? Yo creo que alguien digital o con competencias digitales o abierto a lo digital, sea nativo o no. Segundo, es alguien con capacidad para aprender. Vale mucho más lo que tienes la capacidad para aprender lo que no sabes que los títulos que atesoras en tu mochila. En tercer lugar, fundamental los valores, la ética, el modo con que actúa, el modo con que consigue esos resultados. Fundamental las soft skills, o sea, saber tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, saber trabajar en equipo, la resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. La integridad, la proactividad, el no tener temor a ser evaluado, y, por encima de todo, la vocación de servicio público. Para mí ese sería el perfil de empleado público del futuro. Pepe, y cerramos ya. De manera muy breve, porque nos están llamando ya y nos están diciendo que no vayamos. Yo estoy de acuerdo con casi todo, o con todo, para no decir casi todo. Yo creo que las profesionales ahora mismo en la Junta de Andalucía necesitan muchas profesiones STEM,
ahí estamos. Hay algo que lo une con lo anterior. La Administración no tiene comunicación, no tenemos perfiles comunicativos, es que necesitamos tenerlo. Y luego yo sí me uno a lo que ha dicho Clara. El instituto ya es un centro de aprendizaje. Nosotros ya la formación tradicional la estamos dejando de lado y vamos por aprendizaje colaborativo de manera permanente, aprendizaje para competencia. Tengo aquí en mi jefe de servicio de gestión del conocimiento que le estamos dando la vuelta a esto para precisamente reconducir a todas estas profesiones a que empiecen a trabajar con lo que necesita la Administración, pero que empiecen a aprender de sus propios compañeros y de las necesidades que tenemos en los servicios. Creo que hay que ir por ahí. Y los perfiles nuevos se van creando, la sociedad va cambiando y sobre todo ahora mismo en la Junta, profesiones STEM, lo tengo claro. Bueno, tengo que agradeceros que ha sido un debate sobre selección, yo creo que muy interesante, sobre las técnicas, sobre quién evalúa, sobre cómo atraemos a los jóvenes, sobre una cuestión impensable que es lo de crear una imagen de marca, porque si no prácticamente nos quedamos secos, y sobre perfiles de futuro. Por lo demás, en fin, muchas gracias y ha sido un placer. Gracias.